limitante, se integró la Fiscalía Especial. Sin embargo, ellos me pidieron que interviniéramos para tener una reunión con el fiscal general en el marco de la autonomía que hay entre los poderes, en este caso la independencia de la Fiscalía, por ser un asunto de Estado. Le pedí la entrevista al fiscal general, que va a llevar a cabo la semana próxima con los padres, para que él informe. Yo voy a estar presente como testigo. Quedamos en reunirnos cada 2 meses. Yo espero que no sean muchas reuniones para que podamos dar la información, la noticia de que ya se encontraron a los jóvenes. Yo no quisiera que esto fuese eterno. Entonces, en eso estamos, pero sí tienen razón, son sus hijos, muchos años, sin ellos, son los sentimientos de los padres, ya sabemos todos de cómo es el amor de los padres a los hijos. Entonces, estamos atendiendo eso. ¿Qué otra cosa preguntas? El anuncio de partidos políticos de que iniciaron una acción de inconstitucionalidad por el tema. Sí, están en su derecho de hacerlo. Ayer lo dije, imagínense, da hasta pena ajena, defendiendo a defraudadores. Eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país. Y desde luego todas estas cosas fueron protegidas. Es decir, había respaldo político. Pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores muestra pues que tienen problemas esos partidos. Tienen una profunda descomposición al interior. No es la moral la que los guía, pero tienen su derecho a manifestarse y desde luego acudir a cualquier instancia. Nosotros vamos a defender de que no haya facturas falsas, que no haya defraudación fiscal. ¿Cómo es que los campesinos y los obreros pagan impuestos? Los pobres pagan impuestos. Cuando se compra una mercancía, va incluido un impuesto. Las clases medias, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, comerciantes, pequeños, medianos empresarios en general. Y hay despachos para defraudar. Sería hasta interesante hacer una investigación sobre este tema. Si nosotros permitimos esto, entonces no tendríamos recaudación de impuestos. ¿Y qué se hacía antes? Aumentar los impuestos y crear impuestos nuevos, o decretar gasolinazos, afectar más a la gente por mantener estas prácticas de corrupción. Entonces es la aplicación de la ley por parejo. No queremos huachicol, ni arriba ni abajo. No queremos delincuencia. No queremos delincuencia común, ni queremos delincuencia de cuello blanco. Ya se acabó el que solo era ladrón o corrupto, el que se robaba una bolsa en el mercado, un cilindro de gas, la ropa que dejaban tendida en el patio. Ese era el ladrón. Y los grandes ladrones, los corruptos, protegidos por el poder, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Una gente que evade impuestos, que no paga los impuestos, pues es un corrupto, debería dar vergüenza, que utiliza documentos falsos para no contribuir, para no ayudar, y que se creen muy vivillos, son muy influyentes, tienen muchas agarraderas. Ya se acabó eso. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Y así se la pasaron durante todo el periodo neoliberal, levantando la mano, oprimiendo el botón, porque ya después se volvió electrónico, votando para reformar leyes, reformar la Constitución y permitir el saqueo de México. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Gracias, presidente. Para consultarle 2 temas. El primero sería, el día de ayer los dirigentes de la CENTE comentaron que ya hay un compromiso, que usted aceptó el tema del pase automático de los egresados de las normales a las plazas magisteriales. Confirmar si esto es así y si usted considera que es lo conveniente, porque ha habido críticas sobre este tipo de procedimiento incluso de instituciones como la UNESCO, por la falta de transparencia que habría en este tipo de procesos sin evaluación, que fuera pase automático de la normal a la plaza. Sí, yo lo promoví. Es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático. Es que es un nuevo paradigma. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión. Usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen. No es que no pasaran el examen. Todavía nos deben una explicación, porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar. Esa era una de las reglas de la anterior política educativa. La supuesta calidad de la enseñanza, que también fue otro parapeto, la excelencia. ¿Y qué pasaba con los jóvenes? No tenían posibilidad de estudiar, porque lo que se buscaba era que estudiara el que
tuviera para pagar colegiatura. Se esmeraron en destruir la educación pública gratuita. Eso fue el periodo neoliberal. Vino el rector de la UNAM, me trajo hace poco una tabla para decirme con mucha satisfacción que en la UNAM el 65% de los estudiantes eran de familias pobres o de clase media baja, y que el 35% era de clase media, media alta y alta, pero el 65% de clase media baja y de pobres, de familias pobres. Y le dije, ¿sabe por qué? Por el pase automático. Y lo querían quitar. Si hubiesen quitado el pase automático, que insistieron mucho los conservadores, no fuese esa la composición. ¿Cómo es a nivel nacional? Por los exámenes de admisión, donde no hay pase automático, solo el 50% son pobres y de clase media baja. El otro 50%, clase media, clase media alta y alta, en general. Entonces, en el caso de las normales, querían acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro. Nosotros hemos decidido apoyar las normales. Hoy decía yo, voy a Hidalgo y voy a repetir que se abre el Meche, que lo cerraron. Es una vergüenza que hayan hecho eso, como han cerrado otras normales. No se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales. Y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores. Me van a decir, ¿y la evaluación? ¿Y qué? ¿No van a estudiar? ¿No el estar en una normal, en nivel licenciatura, significa prepararse para dar clases? ¿Qué más capacitación? ¿Qué más formación? Entonces, sí, yo planteé eso, yo sugerí eso. Solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas. ¿Pero no considera que este modelo podría poner en riesgo la calidad de los docentes? No, al contrario. Al contrario, los maestros de México están capacitados y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados, los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales. Eso es un asunto fundamentalmente ideológico. Nosotros no actuamos así. Nosotros nos apegamos a la realidad. Se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros. Dinero del presupuesto. Se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, de que los maestros no dan clases, que ganaban muchísimo dinero. No se me va a olvidar lo que publicó un periódico, que ya no quiero mencionar su nombre, acerca de los maestros de Oaxaca, que había maestros que ganaban 600,000 pesos mensuales, a 8 columnas. No se me va a olvidar de que ese mismo periódico, para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, que fue hasta la cárcel, injustamente le fabricaron el delito de lavado de dinero. Pero cuando lo iban a detener, con información del CISEN, ese periódico sacó conversaciones en donde a este maestro supuestamente le gustaba el alcohol, unas campañas de desprestigio, ¿sí?, inmundas. Eso no va a volver a suceder. Entonces, no es que me hayan presionado los de la gente. Yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio. No me dejo intimidar por nadie. Actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón. Es que cuando ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé. Porque yo quiero fortalecer la educación pública. No olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. Modificaron el artículo 3 constitucional para poner al mercado la educación media superior y la educación superior. Porque la educación, antes de esa reforma, tenía que ser gratuita en todos los niveles de escolaridad. Y ellos acotaron ese derecho solo a educación básica. Ahí empezaron. Y a partir de ahí creció la matrícula de las escuelas privadas como nunca. Y el propósito era que estudiara, que tuviera dinero para pagar colegiatura. Y siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en contra de las escuelas privadas. El que tiene para pagar una escuela privada tiene su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, es cosa de entender que ya estamos en la época post-neoliberal. Ya no es lo mismo. Ya se está aplicando otra política porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, lo decía yo como candidato en las plazas. No engañé a nadie. Esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios. En los debates, pensando nuestros adversarios, los otros candidatos, de que me iba a afectar el que yo sostuviera que se iba a cancelar la reforma educativa, insistía mucho en eso y lo repetí muchas veces, que si llegaba a la presidencia se iba a cancelar la reforma educativa. Y di mis razones, estas mismas. Y además no era una reforma educativa, no era para mejorar la calidad de la enseñanza, eso era puro cuento. Era para someter al magisterio y para que avanzara el propósito de privatizar la educación. Y sobre todo un asunto ideológico. Pero además no hay prueba más contundente de que los conservadores de ahora, Claudio X González, por ejemplo,
que era el principal promotor de esa reforma, me acuerdo que mandó a poner una pizarra electrónica en el periférico. Y ahí aparecía supuestamente los días de ausencia de los maestros, porque no trabajaban los maestros. Ahora ya no habla de eso, o ya no tiene el mismo protagonismo en ese tema, pero es el principal promotor de los amparos masivos para que no construyamos el aeropuerto en Santa Lucía. Y es de los principales opositores a la transformación, a los cambios. Desde luego, está en todo su derecho, siempre lo vamos a respetar, ¿sí? No va a haber persecución, censura, no, le vamos a mandar como era antes, como le hacían ellos, mandaban a aplicar auditorías a sus empresas. No, nosotros tenemos forma de defendernos. ¿Cuál es la mejor manera de defendernos? Argumentar, ejercer el derecho de réplica y polemizar y debatir. Esto es lo mejor. Presidente, la segunda es que responde a los gobernadores que ya han manifestado su preocupación por los recortes y reducciones que vienen en el proyecto de presupuesto que envió usted a la Cámara. ¿Habrá flexibilidad para aumentar esos recursos? Pues vamos a esperar a que la Cámara de Diputados resuelva, porque nosotros cumplimos con enviar el presupuesto. Hay que verlo, hay que ver los casos. Si se trata de la baja, pues de que vienen a la baja los presupuestos. Pues yo pongo el ejemplo de la presidencia, que ese sí viene a la baja, por la austeridad. Aquí sí, pero nosotros no podríamos dejar de cumplir con la ley de coordinación fiscal. O sea, a los estados se les tiene que entregar lo que por ley les corresponde. Ese es el mandato. Ya lo demás era lo que se negociaba. Eran, pues, las partidas especiales que había para todo. Entonces, vamos a ver qué decide el Congreso, en este caso, la Cámara de Diputados. Pero ya no es como antes. También en eso. O sea, no hay partidas especiales. Ya no hay partidas de moche. Es que recordemos un poco eso, cómo era. Se servían con la cuchara grande. No estoy hablando del caso de los gobernadores en general, la distribución del presupuesto. La Cámara en esta temporada era un tianguis. ¿Saben que llegaron al extremo de asignarle presupuesto a cada diputado? Le daban a cada diputado Hacienda. Si a ti te tocan 10 millones, a ti 20, al grupo parlamentario, tanto. Entonces, llegaban gobernadores, presidentes municipales, y le decían a los diputados, asígname lo que te corresponde, tus 10 millones, para construir banquetas, para pavimentar calles, para la cultura, para unidades deportivas. Entonces, un diputado de Chihuahua podía asignar lo que le correspondía a un presidente municipal de Durango. Entonces, para empezar, ¿qué tiene que estar manejando presupuesto un diputado? Si esa no es su función. La función de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto, no ejercer el presupuesto. Entonces, les daban oficios de Hacienda para que ellos asignaran presupuesto. Entonces, ese presidente municipal de Chihuahua llegaba con el diputado de Durango y le decía, a ver, tienes 10 millones, transfiérelo, entrégalo y un moche. O no me des moche, pero yo te propongo a la empresa que va a hacer las maquetas. Entonces, un descaro. Y todos. Por eso se aprobó el presupuesto por unanimidad. Vamos a que eso cambie completamente. No podemos gastar más de lo que se tiene de ingresos. Hay austeridad republicana. No se están aumentando los impuestos, no se están creando impuestos nuevos, no va a aumentar la gasolina, el diésel, el gas, la luz, no va a aumentar en términos reales la deuda pública. Entonces, tenemos que ahorrar y entregar el presupuesto de acuerdo también a las necesidades de la gente, que le llegue al pueblo, que le llegue a todos y más a los pobres, a la gente más necesitada. Buenos días, señor presidente. Isabel Alvide. Señor, 9 de febrero de 2017. Un helicóptero de fabricación rusa llamado M-17 dispara en Tepic. Usted lo recordará porque en la campaña habló muchísimo de eso. Dispara contra una zona habitacional, en un edificio. 15 muertos. Señor, dispara con una ametralladora M134 que puede disparar 4.000 tiros en cuestión de minutos. Esto usted ayer se comprometió a que no hubiera más masacres. También dijo que no era responsabilidad de las Fuerzas Armadas, de los militares, sino de las órdenes civiles que recibieron, que obviamente pues, no pueden haber sido más que de los presidentes en turno. En ese momento usted estaba en campaña. Se habló muchísimo de que un asesor suyo había presentado esto, que además es un delito. Nosotros en Estado Mayor, en nuestro portal Estado Mayor MX, hicimos una investigación sobre cómo todos los tratados internacionales que tiene firmados México se rompían con esta manera de disparar, porque tendría que haber habido una guerra para que se pudiera disparar de esa manera. Entonces, mi pregunta, señor, las dos preguntas es, uno, ¿qué pasa con estos helicópteros rusos que son de combate, que no se pueden vender, que no se pueden poner a la venta tan fácilmente? Y si usted va a proceder contra estos civiles, que no pueden haber sido más que los presidentes en turnos, que dieron órdenes de masacrar, como sucedió en Tepic. Bueno, es muy claro, ya no vamos a masacrar a la población civil ni a nadie. O sea, eso ya no se va a implementar nunca más, se va a dar una orden en ese sentido. Era una estrategia, considero equivocada y además inhumana, que violaba los derechos humanos. Por eso a veces cuestiono la actitud de la Comisión de Derechos Humanos de manera respetuosa, porque eso ameritaba
denuncia fuerte, parar la guerra. Y no hicieron nada para eso. O sea, la Comisión de Derechos Humanos se hizo de la vista gorda, como lo hicieron también, o como se hicieron de la vista gorda muchas organizaciones de estas de la llamada sociedad civil y de los medios. No todos. Nosotros no. Bueno, Pero se nos fueron a la pero sí. Entonces, ya no hacer eso, de no rematar a heridos, de no tener esa política de arrasar, porque pensaron que así iban a resolver el problema. Y lo que hicieron fue agravarlo más y perdió autoridad moral el gobierno. Yo me recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa se decía de que si estaba el ejército